Bueno, está con nosotros Ana Lilia Pérez. Ana Lilia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y disculpas a la audiencia estas cuestiones técnicas que a veces nos fallan. Siempre nos andan jugando malas pasadas las cosas técnicas, Ana Lilia. Yo también al principio del programa traía aquí quién sabe cuántos atorones y problemas. Pero Ana Lilia, muchas gracias por estar aquí, de veras, como siempre. Muchas gracias. Encantada, Julio, de estar en tu programa siempre y con tu audiencia. Gracias por la invitación. Ana Lilia, Ernesto Rufo, huachicol fiscal. Se está hablando mucho, desde muchos ángulos, partidistas, políticos. ¿Qué nos dices? ¿Qué elementos destacas de lo que está sucediendo en este tema? Ernesto Rufo, Apple detenido, huachicol fiscal, de vertientes múltiples, me parece a mí, pero ya tú nos dirás, Ana Lilia. Mira, Julio, creo que era predecible que cuando detuvieran a Rufo como parte de la macroinvestigación que llevaba a la fiscalía, pues empezara a manejarse todo esto de cuestiones políticas que desde mi punto de vista, y lo he dicho siempre, cuando se pone por delante ese componente político como un pretexto para que no se juzgue a personajes que tienen entre sus actividades la política, pero que han incurrido en prácticas tan lesivas para nuestro país como es el contrabando de combustible, que es esto que se denomina genéricamente como huachicol fiscal. Era predecible que se usara esto como una artimaña para evadir la ley. Yo quiero recordar que desde el año pasado, y he comentado en tu programa previamente, que a partir de que comienza toda esa estrategia de combate al contrabando de combustible, combate al huachicol, es decir, al combustible que se le roba a petróleos mexicanos y se pone en el mercado ilícito, lo mismo que el contrabando de combustible, el llamado huachicol fiscal, se habían abierto más de 40,000 carpetas de investigación, y lo precisé en tu programa también. El año pasado se detiene en Ramos Arizpe varios carrotanques de ferrocarril que ese fue como el hilito para abrir una de esas investigaciones que se dio casi a la par, Julio, que detuvieron aquel cargamento, también un cargamento histórico que se trajo en barco, recordarás. Son dos redes distintas, pero se dieron las investigaciones, arrancaron casi a la par. En el caso de los carrotanques, se habían dejado por ahí abandonados parte de esos carrotanques cuando ya había una investigación que estaba siguiendo los pasos a esa red en la cual se vincula Ernesto Rufo. Se detiene, se empieza a hacer la investigación, que acá yo destacaría el componente de la ruta financiera, Julio, porque las investigaciones que ha tenido la Fiscalía, que involucran también la parte que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, han seguido toda la trama de cómo se movían ese contrabando, que era contrabando técnico, que consiste en que hacían pasar los combustibles como si fuese otra sustancia, y también en otra modalidad metían combustible en una cantidad mucho menor de la que declaraban, pero así inmensamente mucho menor que la que en realidad estaban metiendo. Entonces, en esta red donde se vincula a Rufo, aparece una empresa que se crea en el año 2018, donde él aparece como socio mayoritario. Recordemos que él tiene un historial de empresario, y dentro de las empresas que fue formando, hubo muchas que surgieron cuando se da el contexto de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Por eso vemos este crecimiento exponencial de contrabando de combustible, porque previo a esa reforma energética, recordemos, solo Petróleos Mexicanos podía importar y comercializar el combustible de manera directa, de primera mano. Y cuando empieza la apertura a los particulares mediante estos permisos de importación, surgieron muchos contrabandistas que recurrían a permisos que formalmente se les daban al amparo de esta reforma, pero que ya en su operación cotidiana, por ejemplo, declaraban que en un año no habían importado nada,
pero estaban operando. Entonces ese era un primer indicio de con qué están operando, pues todo era contrabando, o que reportaban sustancias distintas a la que estaban metiendo, o reportaban sustancias en volúmenes mucho menores a las que estaban metiendo. Es decir, para la trampa, para el contrabando, se fueron practicando muchas modalidades. En este caso, en esta red, en esta empresa, Rufo es uno de los involucrados y muchos otros. Los que operaban todas las carrotanques de ferrocarril, los comercializadores. Por eso se va hablando de todos los eslabones, Julio, que participan en esta macro red, que además era una red binacional. Parte del dinero se enviaba hacia Estados Unidos. El combustible tenía su origen mucho de refinerías de Texas y que se metía como si fuese otras sustancias o, como he precisado, en volúmenes mucho menores. Entonces, creo que lo que le ha hecho mucho daño también al combate al crimen organizado en este país es que siempre se pone por delante la cuestión política. No, el señor pues fue gobernador de Baja California, pero es un contrabandista de combustible, y que ya puedo advertir que lo mismo va a ocurrir cuando se apliquen las órdenes de detención contra Cabeza de Vaca. Muchos delitos en los que se ha implicado, pero hay que destacar, creo yo, la cuestión técnica también de cómo operan estas macroredes criminales, Julio. Ana Lilia, aparte de la justificación o la defensa que están haciendo, por ejemplo, el partido Somos México, es decir, que Rufo tiene una empresa que solamente tramita los permisos para que se introduzca el combustible a México, pero que no verifica ni tiene ninguna responsabilidad respecto al contenido de esos trámites que él solo hace, digamos que de manera documental. ¿Qué opinas de eso? Precisamente el contrabando técnico se da, mucho de eso es factible con la documentación. Eso es lo que caracteriza el contrabando técnico, que implica que una empresa tiene permisos para importar y registra cierto volumen, pero omite otra sustancia, y que por eso es que hay colusión, Julio, de agentes aduanales, de los empleados de aduanas, de transportistas, de comercializadores. El solo tramitan eso, pues es uno de los eslabones de contrabando. Eso es lo que hace factible el contrabando. Cabeza de Vaca, por ejemplo, lo conoce bien esto porque su familia estuvo involucrada desde sus orígenes en el contrabando de combustible desde hace muchos años, y es algo que yo documenté desde el libro El Cártel Negro. Entonces, por poner un ejemplo de un caso. Entonces, eso de solo tramita, claro, pues eso es uno de los eslabones para el contrabando de combustible, y otro lo embarca y otro no verifica lo que tendría que verificar, y los funcionarios públicos que tendrían que revisar que los volúmenes que están metiendo sean por los cuales están haciendo esos pedimentos, pero no lo hacen, pues son parte de esas redes, y otros lo transportan y otros lo comercializan, Julio. Es decir, que ahí mismo están reconociendo que es parte de uno de esos eslabones para el contrabando. Ana Lilia, no somos ni jueces ni fiscales, sino periodistas. Con tu trabajo periodístico, con lo que conoces sobre el tema fiscal, ¿crees que hay indicios hoy de un acto de injusticia al detener y pretender procesar a Ernesto Rufo, o crees que hay indicios que en términos estrictamente judiciales deben ser investigados? Yo he descartado por completo el tema político, el componente político, porque sabes que, Julio, durante mucho tiempo también, cuando se hacía la detección de traficantes, de huachicoleros, nunca se llegaba a las estructuras de arriba, a los delincuentes también. Yo siempre he planteado que en el contrabando de combustible, en todo el mercado ilícito de combustibles en el huachicol, hay una imbricación del delito, del delincuente que opera haciendo una toma o metiendo operando el tráfico del cargamento con los delincuentes de cuello blanco. Y los delincuentes de cuello blanco son los empresarios,
son los que comercializan, son los que se han beneficiado de todas estas tramas a nivel, pues a nivel internacional también. Y creo que la relevancia de este caso también radica en que se llega hasta las estructuras más altas de aquellos operadores que crearon empresas, como es el caso, Julio, y esto no fue exclusivo de esta empresa. Es decir, cuando se hace la apertura del sector energético para la importación y exportación de combustible con la reforma energética de Peña, uno de las aristas más lesivas fue que se abrió el mercado sin que se tuvieran los controles para la revisión puntual de cada cargamento que se estaba metiendo al país o que estaba saliendo del país. Y esa falta de controles fue lo que potencializó el contrabando de combustible, el huachicol fiscal. Y la indagatoria a redes criminales de macrocriminalidad, como es este caso, tiene que llegar hasta las estructuras de más arriba, porque se crearon muchísimas empresas que comenzaron a operar así. Imagínate que en esos años, los primeros años de la apertura de esta reforma energética, se dieron más de 1,000 permisos de importación. Y buena parte de ellos se estaban usando para contrabandear combustible. Entonces, creo que la Fiscalía tiene la posibilidad, y ojo, quiero destacar que además esta es una indagatoria que viene ya de hace tiempo, Julio, y que ya se había detenido algunos de los participantes de esta red, es decir, se fue deteniendo algunos. Y yo creo que es necesario que se vaya hacia todas las estructuras, no importa si alguien es militante de tal o cual partido. Creo que el contrabando de combustible, el huachicol, lo he planteado siempre, es un crimen que ha afectado a nuestro país de muchas maneras, no solo la parte económica, la parte social, es un tema de seguridad nacional y yo siempre lo he planteado como un tema que requiere estrategias de Estado. Y eso implica también que la Fiscalía haga un trabajo muy puntual, muy técnico, todas las estructuras de gobierno que les toca, que tengamos un poder judicial, Julio, tan sólido para procesar todas estas carpetas de investigación, pero que se haga de manera diligente también, Julio. Híjole, Ana Lilia, pues todo un tema y además muchos episodios en esta telenovela política, económica, que a veces pareciera que todos son villanos o muchos son villanos. Ya iremos viendo qué es lo que sucede en todo esto, Ana. Sí, y sabes, creo que estos casos son también la oportunidad de que se demuestre que ya no puede haber impunidad porque el señor sea un todopoderoso de tal o cual partido y que se aplique la ley por igual. Que se aplique lo mismo a quienes hay indicios de que estén colaborando con gobiernos extranjeros y que esto vulnera también todo el tema de la soberanía en nuestro país. Y este tipo de delitos que, insisto, imbrican la delincuencia organizada con los delincuentes de cuello blanco que históricamente han sido los intocables en este país, Julio. Ana Lilia, muchas gracias como siempre por tu amabilidad de compartir con nosotros tus investigaciones, tu precisión, tu profesionalismo. Gracias y nos volvemos a ver pronto. Encantada de estar siempre en tu programa, Julio. Un saludo enorme para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Ana Lilia. Hasta pronto. Hasta